Capítulo 18. Aquella misma noche, Martín se sintió considerablemente aliviado, calmáronle los vómitos y pudo tomar una taza de caldo que lo reconfortó mucho. Recién entonces comprendió que el médico tenía razón al decir que solo se trataba de una enfermedad pasajera. Pero, por la noche, volvió a caer en sus aprensiones. Tuvo un sueño intranquilo y terribles pesadillas que le dejaron pésima impresión. Con todo, al día siguiente se levantó temprano y fue a la cancha a resumir sus funciones. Mas a poco notóse un temblorcillo particular en las manos y como al propio tiempo era presa de una gran postración, creyó que se trataba de algo grave y que por lo tanto era necesario ser atendido seriamente por el médico. En consecuencia, resolvió ir personalmente tan pronto como cesase el trabajo a buscar al doctor. Martín se arrepentía en el alma por lo que negara el doctor el haberse exagerado en las copas, pero esta vez sería explícito y le confesaría todo, y no pararía hasta no ser sometido a un examen prolijo. Conforme a esto, a las 6 de la tarde, Martín emprendió empeñosamente el camino de más de 1 kilómetro que distaba a Yayagua, donde vivía el doctor. Pero éste no estaba en su casa, y Martín decidió esperar por un gran rato. En cambio, el joven se encontró en Yayagua con su amigo Miguel. Miguel seguía siempre desocupado y siempre hablando contra la compañía de Yayagua. Los dos aproximáronse a la pulpería, y allí volvió a ver a Martín el cuadro que le era tan familiar tiempos pasados. Era la hora del avio. La gente se agolpaba en la puerta. Los empleados apenas si bastaban para despachar el excesivo número de solicitantes. Reñían a los que eran tardos en pedir sus provisiones. Pesaban rápidamente el arroz, la harina, la coca o el cebo que iban a mezclarse en el único trapo presentable por el comprador, y poco faltaba para que le arrojasen por la cara con los tarros de leche condensada y con el pan. Martín contemplaba, no sin tristeza, aquel ir y venir de seres que parecían otros tantos condenados por inapelable sentencia a expiar algún crimen. Vio entre un grupo de mineros un muchacho de aspecto humilde y encogido, vestido miserablemente, soportando las burlas de sus compañeros. Era un pobre tartamudo. Cuando se acercó al mostrador, se explicó con tanta torpeza y lentitud que al punto fue eliminado por los pulperos, teniendo que darse media vuelta con la servilleta vacía y la cara baja y avergonzada, con lo cual causó mayor hilaridad entre los demás. Una vieja llegó desalada creyendo que se estaba cerrando la pulpería. Apenas pudo entrar. Sus delgadísimos y mugrientos brazos salían de entre sus mangas cortas, oprimiendo como garras el jirón de ennegrecido tocuyo en que llevaría los víveres. Una pollera hecha harapos colgaba de sus nalgas. No llevaba zapatos, tenía prendido al cuello un rebozo que no era sino una serie de agujeros alternados con remiendos. Su boca enorme, de labios colgantes, estaba colgada de tremendas arrugas. Sus pómulos salientes parecían serlo aún más por la flacura de su cara, pero, sobre todo, sus ojos azulados, nebulosos como vidrios empañados, como los de un muerto, causaba una impresión atroz. Don Miguel dirigió la palabra a un minero de rostro patibulario, tembloroso y agobiado, que apenas podía sostenerse apoyado a la puerta esperando que los que estaban entre el mostrador se retirasen para acercarse a su vez. —¿Qué te pasa, Domínguez? ¿Estás enfermo? El minero contestó que hacía varios días sentía calentura, que no comía y que el dolor de cabeza le mortificaba sin descanso. —¿Ya has visto al médico? —No, me diría que deje de trabajar y no puedo, tengo mucho que hacer, mis hijos. Y don Miguel, dirigiéndose a Martín, dijo: —Ahí tiene usted un enfermo que no se echará a la cama sino cuando ya no pueda más. Seguro que está atacando la tifus. La tifus está aquí de epidemia. Martín no pudo menos de comparar su caso con el de aquel hombre. Martín venía en busca del médico y el otro, que parecía más enfermo, no pensaba verlo. En fin, Martín tuvo aquella tarde en la pulpería otra mala impresión. Entre los últimos retrasados entró un chiquitín de apenas unos 6 años. Traía también su pedazo de tocuyo sucio y miraba en derredor con viveza y aire sonriente. Su sombrerito negro mostraba en la copa 2 agujeros grandes por los que sobresalían los mechones de su abundante cabellera mal cortada.
Su saco, por lo grande, se notaba que había sido de otra persona. En las piernecitas mostraba algo así como un boceto de pantalón. Don Miguel, notando el interés con que Martín miraba al chico, le dijo: «Voy a darle una notición». «¿Cuál? ¿Quiere usted saber quién es el padre de este chico?» «Probablemente algún minero». «No». Y don Miguel pronunció un nombre que causó gran sorpresa en Martín. Luego continuó: «Ni más ni menos. Y ya sabe usted que ese señor se las da de caballero. Pues bien, este caballero, en cierta ocasión que estuvo por acá, tuvo este hijo con una chola. Después se fue, y esta es la hora en que no se ha acordado de su hijo ni con un peso. ¿Es posible eso siendo un hombre rico? Como usted lo oye, hoy la chola, que es una infeliz, está metida con un peón, y el peón, que apenas tiene para comer, sostiene al hijo del caballero, del rico. Pero, ¿usted está seguro de que este chiquillo sea efectivamente hijo de ese señor? Claro, como que es vivo retrato de su padre. ¿No lo ve usted? Los hombres pueden mentir, la naturaleza no miente. Y qué mal traído está el pobrecito. No tendrán con qué vestirlo mejor. Pronto le harán trabajar, si es que ya ahora mismo no trabaja. Me parece muy tierno para eso. Pero hombre, ¿no ha visto usted en las minas niños de 7 años trabajando? A poco rato, Martín se despidió de Miguel. Se había fijado nuevamente en el temblorcillo de sus dedos y creyó necesario volver a buscar al doctor. Esta vez estaba en su consultorio. Martín hallólo solo y le pareció mejor dispuesto que el día anterior. Con acento decidido y claro, expuso al joven el objeto de su visita. Habló de todo lo que sentía, de sus temores, de aquello que fuese el principio de algún mal terrible, y acabó pidiendo al doctor que le diese una observación detallada. El doctor accedió, pero después de un prolijo examen concluyó diciendo: «Señor Martín, usted está bien». Admirado, Martín trató de insistir. Habló nuevamente de sus pesadillas, de sus temblores y de su postración. Cosas sin importancia. Martín declaró que efectivamente se había excedido con la bebida. «Ya lo sabía», repuso sonriendo el doctor. «Probablemente se lo avisó Emilio Olmos», dijo Martín candorosamente. «No, hace tiempo que no veo a Olmos, pero ayer bastaba verlo a usted para saber que había bebido más de la cuenta». «¿Estuvo usted, pues, con Olmos?» Martín expuso todo lo referente al convite de Emilio y lo que el médico dijo. «Comprendo. Olmos le quiso agasajar a usted y al agasajado le cuesta hoy a usted cierta indisposición y mucho susto. Esto pasa con frecuencia. El alcohol no siempre es bien tolerado por todos». A saber esto, yo no habría preferido no tomar ni una gota de bebida ninguna. Entonces ya no había agasajo. Sin el alcohol no se aplican aquí ciertas cosas. Un convite sin alcohol sería una vergüenza. El alcohol es el adminículo indispensable, que hay que darlo o recibirlo fatalmente. Y como Martín mostrase una cara de sumo interés oyendo las palabras del médico, éste continuó: «Emilio, como los demás, no hace sino seguir la usanza de estos lugares. Como es muy cariñoso con sus amigos, les hace frecuentes manifestaciones de esta clase, solo que, algunas veces, estas manifestaciones suelen poner en cama a los manifestados, como a mí. Lo de usted es nada. Emilio ha sabido provocar borracheras memorables. No hace mucho él y uno de sus amigos, aficionados a las copas, se habían encerrado, según dicen, en su casa durante 5 días, atosigándose con las más variadas bebidas. Al quinto día, Emilio estaba casi fresco, pero su compañero sufrió un ataque de delirio alcohólico que le duró más de un mes». Martín exclamó con cierto sobresalto: «¿Y no cree usted, doctor, que a mí me puede pasar después algo?» «De ningún modo. Supongo que usted no menudeará mucho en las copas». Martín dijo que no volvería a tomar ni una copa en su vida. «Tampoco hay que hacer tanto. Es simplemente cuestión de tener medida. Por otra parte, usted no podrá estar en estos lugares sin sujetarse al yugo. Es un tributo que hay que pagar, so pena de muchos males». Martín volvió todavía a hacerse asegurar con el médico que no había por qué temer de su salud, pues estaba bien, que sus recelos eran infundados, y se despidió lleno de gusto porque esta vez había sido acogido por el doctor conforme a sus deseos. Y cuando se iba, camino a Cancañiri, notó, para su mayor satisfacción, que ya no tenía ningún temblorcillo en los dedos y que, a su anterior postración, había sucedido una animación inusitada.